Es la plática número 33 de 50 sobre ambigüedades y equívocos dentro de la Iglesia. Pido ayuda económica para seguir construyendo. Invito a las muchachas a entregarse a Dios, a ser religiosas, a ser santas y sabias, que conozcan la doctrina sagrada. La ambigüedad que quiero tocar el día de hoy se difunde por todas partes dentro de la Iglesia y es un engaño, es una falsedad, es una mentira. La fe es una experiencia. Suena muy bonito. La experiencia de Dios. La fe es un encuentro con Dios. ¡Oh, qué maravilla! Un encuentro con Dios. Pero el catecismo nos dice que la doctrina cristiana está compuesta de 4 elementos: el credo, los mandamientos, las oraciones y los sacramentos. Esa es la doctrina que Cristo enseñó, que los apóstoles enseñaron, que la Iglesia enseña. Es doctrina. Y es una serie de mandatos, de verdades y de acciones litúrgicas que debemos recibir. Y San Pablo dice, una sola fe. Una sola fe. En cambio, las experiencias, por definición, son múltiples. Cada persona tiene experiencias diversas a otra persona. Los encuentros con Dios, que existen, claro que sí, que es una parte de la fe, nadie lo niega. La experiencia de Dios, maravilloso. El encuentro con Dios, maravilloso, pero es solamente una parte. Porque tanto el encuentro como la experiencia son subjetivos. Yo experimento a Dios de esta manera, aquella persona de otra manera. Yo me encuentro con Dios de un modo, tú te encuentras con Dios de otro modo. Varía, es rica, múltiple, variada, cada experiencia de Dios, cada encuentro con Dios. En cambio, la fe es una sola. Y la definición de herejía significa precisamente eso: escoger un elemento que me gusta, rechazar lo que no me gusta. Eso es la herejía. El verbo jaireo significa eso: escoger, tomar algo, nada más algo, dejar lo demás. Y la fe no. La fe es completa, íntegra, todo el credo. De hecho, el símbolo que nosotros recitamos todos los domingos está tomado de 2 concilios ecuménicos: el concilio de Nicea del año 325 y el concilio de Constantinopla primero, año 381. Y son respuesta a herejías. ¿Sí? Los testigos de Jehová de aquel tiempo no se llamaban así,
pero tenían la misma doctrina, los mormones de aquel tiempo. Decían que Jesucristo no era Dios. Y entonces el credo les responde. Los padres, 318 padres conciliares, ahí estaba como diácono San Atanasio, ahí estaba Santo Claus, San Nicolás de Bari, ahí estaba, en el concilio de Nicea. Ya había libertad para la Iglesia, acababan de terminar las persecuciones sangrientas contra los cristianos. El emperador Constantino había dado paz. Y ellos dijeron, Jesucristo es verdadero Dios, con una fórmula maravillosa: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, o sea, consustancial, esa es la palabra que utilizó, homoousios, de la misma substancia, de la misma naturaleza que el Padre. El Concilio de Constantinopla responde contra otros herejes que iban contra la divinidad del Espíritu Santo. Y ahí dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, o del Padre por medio del Hijo, es lo mismo, que fue anunciado por los profetas y que junto con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ahí está nuestra fe. Contra las herejías. La fe es una sola, mis hermanos. Y no se puede decir que la fe consiste en el encuentro con Dios o la experiencia de Dios. No, la fe es una lista de verdades que se llama símbolo, que se llama credo, que se llama dogma, que se llama teología dogmática, por decirlo así. Y debemos abrazar todas esas verdades. La fe es la moral, es la ética sobrenatural, es el conjunto de mandamientos. Jesucristo dice, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Y el apóstol Santiago dice, ¿de qué sirve tener fe si no hacemos las obras? Las obras son los mandamientos. Mandamientos de la ley de Dios, mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y los sacramentos, que es la presencia de Cristo aquí en el mundo. Entonces, mucho cuidado, hijos. El día de hoy, ¿cuántos cristianos andan haciendo algo muy peligroso? El ecumenismo por iniciativa propia. El ecumenismo, nos dice el Concilio Vaticano II y muchos documentos después del concilio, el ecumenismo bien entendido lo hace el Papa y los obispos, no nosotros. Hay una frase por ahí muy ambigua. No hay que esperar a que los teólogos se pongan de acuerdo. Nosotros debemos hacer el ecumenismo, cada cristiano. No. Cada cristiano tiene que enseñar la doctrina cristiana. Cada cristiano debe convertirse en un catequista, en un evangelizador. Eso sí.
pero no en un ecumenista, porque no está preparado. La Iglesia, a nivel del Papa y de los obispos, en unión con el Papa, está haciendo muchos pasos para el ecumenismo, para la reunión de aquellos que creen en Jesucristo y también para la unión, por decirlo así, con las otras religiones. Pero es muy peligroso, muy peligroso. Y los fieles no deben meterse en eso. Tú enseña la doctrina cristiana, tú predica el santo evangelio, tú convierte a los demás, tú, como decíamos ayer, métete a esa esfera privada de tu hermano para salvarlo, para sacarlo del pecado, porque eres guardián de tu hermano. Pero no quieras vender, malbaratar, regalar lo que es de la Iglesia, dizque para atraer a tu hermano. Un ejemplo típico: sacerdotes que admiten a la Sagrada Comunión a los protestantes, sacerdotes que invitan a los hinduistas a hacer sus ceremonias en la Iglesia Católica, sacerdotes que llaman a los musulmanes para que tomen la Iglesia como suya. Eso no, absolutamente no. Mucho menos darles la Sagrada Comunión a los que no son católicos. Eso está mal. Y todo se excusa, repito, en esa ambigüedad, en esos equívocos de que la fe es un encuentro con Dios, de que la fe es una experiencia de Dios. No es cierto, eso es un engaño. No, mis hermanos, la fe consiste en la adhesión del entendimiento nuestro, movido por la voluntad y por la gracia de Dios, a todo lo que Dios ha revelado a través de la Sagrada Escritura y de la tradición, que consiste inevitablemente en una lista, en un conjunto de verdades y preceptos, verdades que debemos de creer, preceptos o mandamientos que debemos practicar, sacramentos que debemos recibir, oraciones que debemos hacer, credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. Eso lo estructuró muy bien el Concilio de Trento, Concilio Ecuménico de Trento. Mis monjitas se llaman ecuménicas porque siguen todos los concilios ecuménicos. Otra vez doy la lista, con esas abreviaturas que se aprenden, pues, de pequeños. Nicoeca, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia. Coconico, Constantinopla II, Constantinopla III, Nicea II, Constantinopla IV. Luego, Laterano, o sea, de Roma, concilios de Roma, ecuménicos. Luego, Ludovico, Lyon en Francia, Viena en Francia, Constanza en la frontera de Alemania, Suiza y Austria. Y por último, Flolatrivava, Florencia, Lateranense V, Trento, el más grande de todos, Vaticano I y Vaticano II. Mis monjitas leen, se nutren
de todos esos concilios ecuménicos. Entendamos bien el ecumenismo, mis hermanos. No es desbaratar la fe, malbaratar la fe, cambiar la fe, mezclar nuestra fe con las herejías o con el paganismo. No, es una sola fe, limpia, inmaculada, la que Jesucristo nos dejó, el tesoro de la fe, el depósito de la fe, que es la tradición, donde se conglomera, donde se contiene la Sagrada Escritura interpretada a la luz de la tradición, por el magisterio eclesiástico, por los padres de la Iglesia. Ánimo, mis hermanos, no se apachurren en estos momentos de tanta confusión. Y exhorto a cada cardenal, arzobispo, obispo, sacerdote, religiosa, a que clarifiquen las cosas como yo estoy tratando de hacerlo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus